Bueno, es un gusto presentar al doctor Pablo Conesa Zamora, que nos está visitando. Viene de la ciudad de Cartagena, en la región de Murcia, en España. Así que se vino de lejos. Es un gusto tenerlo en el primer seminario del ciclo de seminarios del año. Entonces, Pablo estudió farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, luego hizo un doctorado en la Universidad de Murcia, estudiando la PKC, ¿sí? O sea, un doctorado en biología de proteínas. Eh, y luego hizo la especialización en análisis clínico como residente en el Hospital Universitario Santa Lucía, eh, en la ciudad de Cartagena, donde vive. Que no sé si era universitario ya en ese momento, porque luego se fundó, hoy me contaba, la Universidad Católica de Murcia en los años 2000 y, digamos, los estudiantes de medicina como que se forman en dicho hospital. Entonces Pablo trabaja desde entonces en el departamento de análisis clínico, pero el departamento unidad de anatomía patológica se dio cuenta que necesitaban desarrollar la parte molecular allí. Entonces físicamente, digamos, tiene esa doble dependencia, por decirlo de alguna manera, perdón si me pierdo en los detalles, entre análisis clínico y anatomía patológica. Y allí, entre corte y corte, y hematoxilina y eosina, intenta hacer genética y genómica, y análisis de microbiota, y microarrays y sequencing, y luego biomarcadores circulantes, y un montón de cosas, digamos, bien interesantes que cuando bueno, Pablo un poco nos contactó para explorar posibilidades de hacer cosas. Realmente tiene un approach bien interesante que va desde al anatomopatólogo, digamos, están operando y el tumor sale y ya está picándose y hacer los análisis que necesitan los médicos para el tratamiento del paciente, pero luego eso va a un secuenciador y sale un montón de ciencia translacional que Pablo hace muy bien y creo que es bien interesante y es algo, además, me contaba, difícil en todas partes del mundo, digamos, porque hay no siempre los intereses clínicos van de la mano, digamos, con los tiempos y, de la investigación. Así que, bueno, esa es un poco la presentación que quería hacer. Y lo último, para no olvidarme, pongo una cortina musical, eh, porque esto es mi investigación, porque hay que investigar a los invitados. Esto no lo quería decir, pero estamos escuchando la The Factory Band en la voz del doctor Pablo Conesa Zamora. La canción You Will Better Forget Me. Esperemos que no nos olvidemos de este seminario. Muchas gracias. Bueno, menuda sorpresa. Muchas, muchas gracias Juan Pablo. Bueno, primero por invitarme y luego por todo lo que estás haciendo para que la estancia que estoy desarrollando aquí pues sea eso, fructífera, amena, entretenida. O sea, no tengo, la verdad es que no tengo palabras, ¿eh? Muchas gracias a todos también por venir. Y bueno, pues voy a contaros un poquito una línea de investigación que hemos desarrollado, digamos, desde una aproximación clínica y cómo pues eso, la investigación nos ha ayudado a que esa información luego vuelva a revertir al ámbito clínico con la resolución de un problema a nivel, pues eso, a nivel de tratamiento, ¿no? En cáncer. Entonces, bueno, yo soy de la opinión de que los investigadores estamos mucho condicionados por nuestra cultura, por el sitio donde vivimos, ¿no? Y creo que eso es algo positivo, sobre todo a la hora de establecer grupos pues multiculturales o de distintos orígenes, ¿no? Entonces, quiero aprovechar también la charla para poner algunas cosas de la ciudad donde nací, donde desarrollo mi actividad. Está aquí en Cartagena, es el sudeste de España, en la costa mediterránea, una ciudad muy antigua. Voy a poner algunas imágenes también, ¿por qué no? Vale, bueno, pues esta imagen nos viene muy bien para que veáis un poco la complejidad de las rutas de carcinogénesis a nivel del colon, ¿no? Es un trabajo ya un poco antiguo, pero una de las cosas que me llama la atención es que los cánceres que ocurren en el lado izquierdo son diferentes del lado derecho en cuanto a lesiones precursoras, tienen morfologías diferentes y luego también frente a marcadores moleculares que son también diferentes, ¿no? Hay una ruta más relacionada
con metilación aberrante, con mutaciones en el oncogen BRAF, en el colon derecho, mientras que en el colon izquierdo pues es más CARRAS, más inestabilidad cromosómica, como seguro que algunos ya sabéis. Y lo más importante de esto es que el pronóstico de estos tipos de cánceres va a ser diferente y la aproximación terapéutica también, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pues los tumores que son están mutados en KRAS o en BRAF, pues son resistentes a terapia anti-EGFR, y eso es algo que se hace habitualmente en la clínica, detectar esas alteraciones, ¿no? Entonces, pues eso, desde hace casi 15 años hemos estado trabajando en este grupo particular de cánceres del colon derecho, porque tienen mal pronóstico y, bueno, porque es necesario ahora mismo en el contexto actual de las terapias moleculares dirigidas, de identificar una diana terapéutica que te permita diseñar un fármaco para tratar ese grupo de pacientes, ¿no? Y ese grupo de cánceres a nivel histológico, que al final como se diagnostica el cáncer no lo diagnostican los oncólogos, lo diagnostican los patólogos, y yo me considero muy afortunado de haber trabajado todo este tiempo con ellos, desde el 2005, está trabajando con patólogos. Ese sería el grupo del adenocarcinoma cerrado, un tipo de tumor agresivo, no es demasiado infrecuente, es decir, un 10%, 8%, cáncer de colon es muy frecuente, con lo cual es un porcentaje considerable. Y eso, pues hicimos varios trabajos de ver qué características tenía este adenocarcinoma cerrado con respecto al adenocarcinoma convencional, ¿no? Y esto está reconocido como una entidad en las últimas dos revisiones de la Organización Mundial de la Salud, este adenocarcinoma cerrado, y a mí me gusta mucho siempre, y una de las cosas que más admiro de los patólogos que trabajan con imágenes histológicas, que son unas imágenes bellas, ¿no? Me parecen muy interesantes, muy ricas en detalle, incluso la hematoxilina y eosina, ya hay algo que a veces te queda embobado, ¿no? Y ves como, incluso si no somos patólogos, podemos ver diferencias entre un tipo histológico y otro, ¿no? Este sería el tipo convencional, el tipo más frecuente, 80%, que se ven áreas de necrosis, por los núcleos más basofílicos, y aquí es más eosinofílico, con el patrón cerrado. Esto es un adenocarcinoma cerrado. Y aquí tenemos un tumor típico con inestabilidad de microsatélite, y que no se ve que forman glándulas como aquí o aquí, ¿no? Un patrón más sólido, y luego muy característica también la infiltración linfoide, ¿no? Y esto sería otro tipo de cáncer cerrado también, recuerda ese patrón, por eso se llama cerrado, ¿no? Por ese patrón en forma de dientes de sierra, ¿no? de las glándulas, ¿no? Y a mí me gusta mucho el tema de la imagen, ¿no? De la imagen en general. Esta imagen la he sacado esta mañana de Google Maps, que vemos dos patrones bastante parecidos. Estos son montañas, básicamente, podemos decir, montañas con algo blanco por encima, ¿no? Desde el punto de vista morfológico se pueden parecer, pero si hacemos un análisis molecular podemos identificar que son cosas totalmente distintas. Esto de aquí es calcita y esto de aquí es agua, ¿eh? La sustancia está blanca. Son dos imágenes. Estas son los Alpes y estas pues son algunos cientos de kilómetros un poco más al sur, son las minas de Carrara, de mármol, es calcita, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la conjunción de la información que proporciona la imagen histológica con el análisis molecular es algo que completa mucho lo que es la justificación de por qué eso tiene esa morfología y por qué se está comportando de esa manera. Eso es un poco lo que... Y creo que no se ha hecho todavía trabajo suficiente para poder mezclar esos dos, o poder unir esos dos ámbitos, ¿no? Yo creo que ahora con la inteligencia artificial se va a poder hacer mucho análisis de imagen histológica para sacar información que el patólogo con el ojo humano no puede identificar, ¿no? Y lo más importante de esto, al margen de, digamos, de lo que pudiera ser el carácter académico de poder caracterizar el adenocarcinoma cerrado, es que, como he dicho, esta nuestra serie tiene peor pronóstico que el carcinoma convencional. Entonces iniciamos un camino, los patólogos y nuestro grupo, pues de ver qué características tenía el carcinoma cerrado, y ya veis que, bueno, fundamentalmente es un cáncer proximal, un cáncer del colon derecho. Cuando se diagnostica ya ha infiltrado los ganglios, que es lo que quiere decir el DUX-C. Y luego también una cosa curiosa es que en la pieza quirúrgica, cuando se detecta el carcinoma cerrado, aparecen pólipos,
Y esos pólipos frecuentemente tienen morfología cerrada también. Y además la frecuencia de carcinomas sincrónicos es mayor en el cáncer cerrado que en el cáncer convencional. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que hay una especie de continuo patológico, que ese paciente de alguna manera tiene un efecto de campo a nivel de la mucosa colónica que está desarrollando pólipos cerrados y esos pólipos hacen cáncer y a veces incluso pues sincrónicos, ¿no? Entonces decidimos estudiar por qué tenían mal pronóstico, ¿no? Digamos, como la investigación ha sido irnos formulando preguntas e ir contactando con la gente que realmente nos las puede ayudar, o sea, nos las puede contestar, ¿no? Y aquí veis los factores pronósticos adversos a nivel histológico. Uno de ellos es la gemación tumoral, que son estos grupitos de células tumorales que están invadiendo el estroma. Esto es el estroma, esto está teñido con pacitoqueratina, está teñiendo células epiteliales y entonces ves estos grupitos de células y son como, a ver, aquí tenéis el tumor se va desgranando y va liberando esos grupos, esos como una especie de avanzadillas, ¿no? Si fuera una guerra, ¿no? Ese grupito, ¿no? de células que van invadiendo. Y a veces también los pseudofragmentos citoplásmicos también son otras características de factores pronósticos adversos a nivel histológico, que son extensiones citoplasmáticas de células que están por aquí. Aquí no hay núcleo, pero digamos que te están indicando que ese tumor es especialmente agresivo. Ese tumor está enviando proyecciones citoplasmáticas que le están favoreciendo la invasión, ¿no? Y luego también otra característica particular de pronóstico adverso es el tipo de frente invasor. El frente invasor puede ser así, más bien redondeado, como veis aquí, o este de aquí que es más indentado, este es infiltrativo, este es expansivo, y de nuevo vemos que el infiltrativo es más frecuente en el adenocarcinoma cerrado que en el convencional. Y lo mismo también con el infiltrado linfoide. Normalmente se asocia un infiltrado linfoide bajo con mal pronóstico. Y de nuevo vemos también que en el cerrado pues hay poco infiltrado linfoide comparado con el convencional. Luego tenemos un tumor que se puede explicar desde el punto de vista histológico, que tenga peor pronóstico desde el punto de vista clínico, ¿no? Como hemos visto en las curvas de Kaplan-Meier. Y digo, bueno, pues vamos a ver si con las terapias que hay actuales pues se puede solventar ese problema, ¿no? Que tengan tan mal pronóstico. Entonces, lo que se utiliza ahora mismo es los anticuerpos anti-EGFR, el cetuximab, ¿no? Como terapia biológica individualizada en cáncer colorectal, que solo va a ser efectivo si KRAS y BRAF están wild type, están nativos, ¿no? Pero pues vemos que precisamente en el cerrado la frecuencia de mutaciones es mayor que en el convencional, en KRAS, y esto en otra serie, una serie finlandesa, del grupo del doctor Mäkinen, en Oulu, que los porcentajes son muy parecidos. Es decir, es un tumor que bien porque esté mutado en BRAF o bien esté mutado en KRAS, tiene una activación de la ruta de las masquinasas constitutiva, y eso lo hace resistente a los tratamientos que hay ahora disponibles, que son fundamentalmente los anticuerpos monoclonales frente al EGFR, ¿no? Estas son también las proporciones en BRAF, que son bastante frecuentes. Y entonces, por la siguiente pregunta, pues bueno, pues si esto es así, vamos a ver si podemos encontrar algunas dianas moleculares, ¿no? Específicas para el cerrado, que podamos desarrollar fármacos, ¿no? Entonces son algunas imágenes del pasado romano de Cartagena, una ciudad que tiene más de 2000 años, que tiene pues es un teatro, un anfiteatro, y bueno, por ahí para que lo veáis. Entonces, bueno, relacionamos, a ver, queda muy bien, muy natural, ¿no? Estamos hablando aquí, de repente saltamos, bueno. Pues realizamos estudios ómicos, son antiguos, en esta época hicimos algo de transcriptómica con microarray, porque fue hace tiempo, en el 2009, 2010. Y teníamos también un estudio previo del grupo del doctor Mäkinen que he comentado, finlandés, y hablaban pues de una serie de funciones, la hipoxia, genes relacionados con membrana, y una serie de marcadores, entre ellos también el factor inducible por hipoxia, como sobreexpresados en cáncer cerrado con respecto al convencional. Nosotros hicimos lo mismo con otra plataforma distinta de arrays, y estas son un poco las funciones que parece que están más expresadas o más representadas en el carcinoma cerrado con respecto al convencional. Entonces vemos aquí algunas que llaman la atención, diferenciación neuronal, todo esto del VEGF, la activación, que tiene mucho que ver con la hipoxia, la reparación del ADN
el citoesqueleto, que ahora veremos que tiene bastante importancia, y luego la apoptosis, que también cuadra porque ese patrón cerrado se debe a defectos en la apoptosis de las células y entonces hace que los epitelios, el tumoral se vaya plegando y vaya haciendo ese patrón, ¿no?, en dientes de sierra. A nivel de genes diferencialmente expresados, lo que encontramos fue arriba de la lista la fascina, ¿no? Entonces nos interesamos por la fascina, entonces pues hicimos estudios de validación a nivel de RNA mensajero con qPCR y también con inmunohistoquímica, entonces se veía que sí, que efectivamente la fascina estaba sobreexpresada en el carcinoma cerrado, y no así, por ejemplo, en el convencional o en el carcinoma con inestabilidad microsatélite. La cosa buena de aquí, esto hay una serie de células del estroma que expresan fascina también y nos sirven también de control endógeno. Entonces, ¿qué es la fascina? Pues, bueno, la fascina es una proteína que básicamente lo que se encarga es de, por eso se llama fascina, de formar haces de actina, ¿no? Y esos haces de actina le permiten pues crear estructuras invasoras para la célula tumoral, y de hecho pues prácticamente no se expresa en epitelios normales, sí que se expresa en otro tipo de células, células endoteliales, células dendríticas también. Y lo que también tiene que ver, aparte de esa función en el citoesqueleto, reordenando el citoesqueleto de actina, es que se ha visto que tiene que ver con quimioresistencia. También con una reprogramación metabólica en cuanto al uso de los lípidos y también en la evasión inmune. Esto, digamos, son funciones como no canónicas que se han visto a posteriori, ¿no? Y luego lo que también es que no es una cosa característica únicamente del carcinoma cerrado, sino que muchos otros tipos de tumores, siempre con mal pronóstico, están asociados con esta sobreexpresión de fascina. Entonces, entre ellos el triple negativo de cáncer de mama, que también, por las características moleculares que tiene, no tiene diana terapéutica importante, o en la mayoría de los casos, con lo cual teníamos una proteína que en principio pintaba bien, no solo como un marcador diagnóstico o pronóstico, sino también como una diana terapéutica, porque está ejerciendo un papel causal en el desarrollo del tumor, ¿no? De hecho, pues, cuando hacíamos en la serie los pacientes que eran positivos para fascina en nuestra serie y en otras series que se han reportado en la bibliografía, pues son pacientes que mueren más, ¿no? Estos son algunos ejemplos de... Bueno, hubo un boom minero a principios del 2020 en Cartagena, y entonces pues se hicieron edificios modernistas, ¿no? Por las casas pudientes, pues hacían esas casas, y ahí un poco por todo el centro de la ciudad están esas imágenes. Este es el ayuntamiento y aquí está el puerto, que es un puerto así natural, bastante cerrado, ¿no? Y bueno, pues seguimos. Entonces... Aquí lo que se trataba era de tenemos una molécula, cómo encontramos un fármaco frente a esa molécula, ¿no? Entonces ahí teníamos la colaboración de Horacio Pérez, que también es de la misma universidad, de la UCAM, y este señor pues es un químico, pero se encarga básicamente de bioinformática estructural. Entonces tú le das, tú le das la proteína, está cristalizada, y empieza ya, lo mueven en el ordenador, te da un listado de 10 compuestos, y tarda muy poco tiempo, pero tú tarda una eternidad para probar 10 compuestos y ver si funciona. Entonces, pues eso, hizo un análisis de virtual screening de compuestos, con casi 10.000 compuestos, que incluían más de 2.000 compuestos aprobados por la FDA, ¿no? Buscando siempre el tema del reposicionamiento. Un fármaco que ya se utiliza para una indicación, que se pudiera utilizar, pues sería fantástico, pues porque tiene perfiles de seguridad ya aprobados y un fármaco que se conoce, ¿no? Entonces, en este proceso, con fenómenos de estos de docking molecular, pues le salió este compuesto de aquí, imipramina, que es un antidepresivo. Entonces, ¿se puede utilizar un antidepresivo como un fármaco antitumoral? Bueno, pues es posible, ¿no? Otras cosas más raras se han visto. Entonces, ahí colaboramos con el grupo de Irene Luque en la Universidad de Granada, que hicieron estudios biofísicos para ver si había unión real entre la fascina y la imipramina, y bueno, los resultados por desplazamiento de las temperaturas de melting por termofluor, pues se vio que sí, que probablemente sí que se estaban uniendo, ¿no? Y entonces luego hicimos un ensayo por centrifugación, en presencia, no ausencia, de
de imipramina y en presencia y en ausencia de fascina, para ver si esos agregados producidos por la fascina de moléculas de actina que aparecen en el pellet eran de alguna manera disueltos o disminuidos cuando ponías en el medio la imipramina. Y así fue en el resultado, este de aquí de la izquierda, una serie de sedimentación. Y luego por microscopía electrónica, pues también aquí se ven los distintos haces de actina cuando aparece la actina con fascina, formando esos haces que no aparecen cuando no está la fascina, y cuando utilizamos imipramina o este inhibidor anterior caracterizado que es la migrastatina, pues vemos como que los filamentos de actina se quedan sencillos, digamos, sin formar esos haces, ¿no? Con lo cual esto nos recordaba mucho también ese frente invasor más pronunciado en el carcinoma cerrado, con lo cual parecía como que había un efecto causal de esa fascina y que pudiéramos revertir esa agresividad a nivel del microambiente tumoral que tenía la célula del cáncer cerrado. Entonces, bueno, se hicieron estudios confocales con Franjo, también del grupo del instituto del IMIP, y también por lo mismo, ¿no? En la formación de los lamelipodios, pues veíamos cómo pues, se eliminaba tanto con la migrastatina como con la imipramina, ¿no? En dos líneas celulares diferentes, una tumoral, la otra no. Y luego los ensayos de migración, pues también iban un poco en esa línea, ¿no? Ahí establecimos colaboración con un grupo de Finlandia, de la doctora Tula Salo, que ellos tienen un sistema muy interesante porque forman con discos, sobre ¿cómo se dice? Sobre excedentes de tejido de mujeres que son sometidas a operaciones por leiomioma, que es un tumor benigno de músculo liso del endometrio, pues hacen unos discos y entonces sobre esos discos depositan una línea celular y ven cómo van invadiendo las células, ¿no? Y entonces, pues es un ensayo digamos, con células humanas, con tejido humano, bastante sencillo, y bueno, pues ahí se veía como la imipramina pues bloqueaba o disminuía tanto la invasión en profundidad como en área, comparado con el control, ¿no? Y luego en la parte de la derecha pues también hicimos estudios bloqueando la expresión con ARN interferente de la fascina y aumentando la expresión con un vector de esa propia fascina, y vemos que había una correlación significativa con la invasión, ¿no? en matrigel. Y luego ya desarrollar, bueno, con esta otra investigadora que se llama María Luisa Cayuela, que es también del instituto nuestro, pues tienen el sistema este del P-Zebra, y entonces era muy sencillo ver, sobre todo para eso, ver la migración y la invasión, porque pues, las células tumorales humanas se tiñen con un colorante, se inyectan en el saco vitelino de la larva del P-Zebra, y entonces pues ves, bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí sí, se ven estos puntitos, son las células que van invadiendo a lo largo de la cola, y luego incluso si los deja un poquito más de tiempo creciendo, pues ya ves como que empiezan a hacer nichos metastásicos, ¿no? Empiezan a crecer. Y entonces pues se veía de forma dosis dependiente que la imipramina inhibía esta migración o esta invasión. Hicimos también algún estudio en ratón con un modelo de tumor primario, donde se ve también, aquí utilizamos la forma comercial farmacéutica, que es el tofranil de la imipramina, y vimos que sí que había también un efecto sobre, por lo menos, el tamaño del tumor, el peso, pues disminuía cuando se trataban con estos tratamientos, ¿no? Esta nota histórica, o sea, tiene que ver con Cartagena, pero es científica. En Cartagena, en la Segunda Guerra Púnica de Cartagena, bueno, esto se llama Carjadar, era como el cuartel que estableció los cartagineses, Aníbal, en Europa, para invadir Roma. Entonces está esa célebre invasión con los elefantes cruzando por los Alpes y todo eso, pues salió de allí, salió de Cartagena, y hace poco se demostró que se encontraron, pues no sé qué aspecto, no sé cómo lo pudieron identificar, pero básicamente la caca de los elefantes fosilizada allí en los Alpes, probando que realmente sí que pasaron por allí. Pues digo que un poco científica. Y luego estamos trabajando ahora un poco en lo que son las otras funciones no canónicas, las que tienen que ver estrictamente con el reordenamiento del esqueleto de actina para esa estructura de migración. Y hay un grupo muy
muy interesante, es el grupo de Xinyu Huang, que están investigando, tienen un fármaco que es el G2, NPG2, este de aquí, y lo están utilizando un poco para ver intentar revertir esa resistencia al tratamiento asociado con la sobreexpresión de fascina, y entonces la han estudiado sobre todo a nivel de células dendríticas. Entonces ven que las células dendríticas que sobreexpresan mucha fascina, esa sobreexpresión está inducida por el microambiente tumoral. Cuando la comparan con esas células dendríticas en otra localización del ratón, ven que esas células no expresan tanta fascina, pero aumenta la expresión en el microambiente tumoral. Y como consecuencia de esa sobreexpresión, las células dendríticas abandonan rápidamente el microambiente tumoral y se asocia con una tasa más baja de expresión de antígenos. Con lo cual, la fascina de alguna manera está induciendo una evasión del sistema inmunitario, con lo cual no se detecta. Y entonces lo que han utilizado son inhibidores del checkpoint inmune, el pembrolizumab, el anti-PD1, y entonces ven cómo hay un efecto sinérgico entre el fármaco de antifascina y el pembrolizumab. Entonces, bueno, estamos nosotros trabajando un poco en eso, en lo que es el mecanismo de reversión de resistencia utilizando nuestros inhibidores. Esto está hecho con cáncer de mama, resistente a 2Z-cell. Vemos como según se va haciendo en la célula más resistente, la expresión de fascina está aumentando, y ahí resultados ya tenemos que utilizando la imipramina conseguimos que esa expresión de fascina disminuya y además que la célula se haga sensible a 2Z-cell. Bueno, y aquí otra serie de evidencias sobre el papel de la fascina en la quimioresistencia, ¿no? Porque se ha identificado en varios tipos de fármacos, no solo 2Z-cell. Nosotros estamos ahora trabajando con esto es doxorubicina, estamos trabajando con el oxaliplatino, que también es un fármaco que se utiliza mucho en cáncer colorectal y que, bueno, pues de alguna manera es un problema clínico cuando un paciente se hace resistente a oxaliplatino. Entonces, si podemos tener un fármaco que además, un fármaco conocido, un fármaco sencillo, como puede ser la imipramina, pudiéramos tener un beneficio, pues sería eso fantástico. Entonces, eso al final lo que hicimos es, solicitamos una ayuda, que hay una convocatoria del Instituto de Salud Carlos III en España que se llama Investigación Clínica Independiente, y entonces te permite desarrollar ensayos clínicos no comerciales. Y entonces pues nos dieron financiación para este proyecto, le llamamos Heathcliff, y lo bueno que tiene ese proyecto es que tú realmente reclutas a los pacientes con un marcador, que en este caso es la fascina a nivel inmunohistoquímico. Al paciente se le da la imipramina durante un cierto tiempo, el que sea, y luego tiene la pieza quirúrgica, con lo cual puedes comparar la muestra, la biopsia que hizo el diagnóstico con la cirugía y ver qué es lo que ha pasado en medio, que esos son condicionantes que normalmente no sueles tener dos muestras para evaluar un tratamiento en humanos, ¿no? Entonces, con eso estamos trabajando. La inclusión es relativamente sencilla, es un marcador que funciona bastante bien. Aquí veis un caso positivo y un caso negativo. Aquí en el caso positivo, las células tumorales expresan fascina, aquí veis que no la expresan. Y luego, como os decía, tenemos como control endógeno los endotelios y algunas células de tipo fibroblástico en el estroma que nos sirven como control de que la tinción se ha hecho bien. Este es un poco el esquema. No solo incluimos pacientes con cáncer de colon, sino también triple negativo y cáncer rectal. En estos dos grupos, triple negativo de mama y cáncer rectal, lo bueno que tiene es que tienen tratamientos neoadyuvantes. Antes de la cirugía se trata al paciente y entonces tú puedes ver si ese efecto que se veía en ratón, que demostraba el doctor Juan, también se traslada a humanos. Si en el grupo, digamos, de intervención con la imipramina con respecto al placebo, pues se ve que hay un efecto sinérgico, pues posible que el paciente tenga a lo mejor una respuesta mejor en el grupo de imipramina porque haya establecido ese efecto sinérgico con la quimio y también con la terapia inmunológica, con inhibidores del checkpoint inmune que se están utilizando ahora mismo en triple negativo, ¿no? Entonces, un poco aquí entonces estamos haciendo perfiles de expresión por RNA-seq para ver. Ahora mismo el ensayo está cerrado, no podemos saber, o sea, pero está,
el ciego no se ha abierto, con lo cual no sabemos qué pacientes son los que han tomado el placebo o los que han tomado la imipramina, pero bueno, estamos haciendo estudios de secuenciación de RNA-seq para ver si hay alguna correlación, algún marcador que se asocie con la buena respuesta y que tenga algo que ver con el efecto de la imipramina, que eso también está descrito por lo menos en líneas celulares y en ratón, ¿no? Entonces un poco las variables que vamos a mirar es el tumor budding que comentaba antes, los pseudofragmentos citoplasmáticos, también es muy importante todo lo que es el tema de la infiltración por leucocitos, queremos mirar células dendríticas, ¿no? Linfocitos intratumorales y hacer también estudios en suero, estamos recogiendo sueros de los pacientes porque, bueno, pues si pudiéramos tener un marcador mínimamente invasivo para valorar si el paciente responde o no, pues sería fantástico, ¿no? Y bueno, esto es un poco la situación del ensayo. Las tasas de reclutamiento están siendo un poquito más bajas de lo esperado. Tenemos ahí 2 hospitales que no están respondiendo mucho, pero bueno, ahí está la gente implicada, hay oncólogos, patólogos, biólogos, farmacéuticos, bioquímicos. Y bueno, ahora lo que estamos trabajando más es con análogos de la imipramina. Es decir, pensar que esto ha sido digamos, como un hallazgo fortuito, es decir, que la imipramina tenga efecto antitumoral, pero no se diseñó para que fuera antitumoral, se diseñó para que fuera antidepresiva. Entonces, estamos en colaboración con una empresa o una industria farmacéutica, están haciendo modificaciones para ver, pues lo que ponía ahí de la pluma, ¿no? La pluma sirve para pintar, la pluma la primera. Pero siempre podemos optimizar ese diseño inicial, que está muy bien, para que, bueno, pues que no nos sirva para volar, pero que nos sirva para escribir, porque es lo que queremos, ¿no? Entonces, pues es un poco la idea, ¿no? Lo que buscamos ahora mismo. Derivados de la imipramina, y vemos que hay algunos que tienen buena pinta, pero bueno, estamos trabajando en eso. Y luego, pues de esos pacientes y de otros estamos estableciendo organoides. Aquí tenéis algunas imágenes de... pero es un estudio, digamos, paralelo que está saliendo. Una vez que tenemos los organoides, con las técnicas o sea, con la caracterización de RNA-seq, que estamos en colaboración con una empresa, viendo algoritmos de predicción de respuesta. Es decir, si tenemos, pues eso, un perfil de expresión génica, ¿qué fármaco tendríamos que dar a eso? Y intentar validar a nivel ex vivo si esa predicción está funcionando. Y nada, ya estoy terminando. Otra cosa que a mí me gusta mucho de Cartagena es que a ambos lados tiene áreas naturales, en la costa con montañas y con rutas de senderismo. Ahora hay bastante seco, casi un desierto, no es como aquí, pero bueno, ahí tenéis algunas imágenes. Y nada, pues ya con esto terminaba. Pues eso, un poco para resumir, el cerrado es un tipo histológico de cáncer colorectal que tiene peor pronóstico y un frente invasor muy activo, por esto que hemos visto de la fascina, el tumor budding. Esa fascina es un marcador de este cerrado y además que se asocia con otro tipo de cánceres también en un contexto de tumores agresivos. La imipramina en este contexto pues se presentaría como un fármaco de reposicionamiento, cambiar la indicación, por sus propiedades antiinvasivas, antimetastásicas. Estamos desarrollando un ensayo clínico para ver si esa imipramina puede ser útil y luego que paralelamente pues eso, intentar modificar esa estructura o esa fórmula de la imipramina para que el compuesto tenga menos efectos centrales y más efectos antitumorales, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el grupo que trabaja. Hay gente que trabaja en el hospital, los patólogos, los oncólogos, luego está el instituto, que hay gente con más de investigación básica, de plataformas, ¿no?, que son fundamentales para esto, y luego la gente de la Católica, de la UCAM, y las colaboraciones con Finlandia, con Granada, y nada más, pues muchas gracias otra vez.